duplicados y desdoblados. Imagínate una creación con una plantilla que llamaremos A. Ahora tomas la plantilla A y la duplicas creando la plantilla B. Esta plantilla B forma parte de una experiencia de separación de la fuente. Pero una de las características de esta experiencia de separación es el desdoblamiento. Por ende, tenemos B1, positivo, eléctrico, y B2, que es negativo, magnético. Este desdoblamiento de la plantilla B crea polarización en los seres denominados con las siglas SAS, que son de servicio a sí mismos, y SAD, servicio a los demás. Toda manifestación o creación requiere de una energía. La plantilla A, tal como resulta de esta explicación, es la plantilla de manifestación de la energía primordial. En la creación no pervertida, la energía de manifestación se denomina energía primordial. Y es la que se ha llamado por los antiguos gnósticos como la llama eterna. Pero esto es la manifestación, no lo inmanifestado. En lo inmanifestado, se es conciencia pura, y en lo manifestado, se origina la energía primordial de la fuente de la creación. La creación es muy extensa. Pero esta rama, repito, esta rama, que derivó en 12 universos, cada uno con diferentes frecuencias de vibración, forma parte de un experimento de separación de la fuente, en la cual, la energía primordial fue polarizada, desdoblada y duplicada en energía materia. Hay que distinguir entre lo manifestado y lo no manifestado. El árbol de la creación original se nutre de la energía de manifestación, y esta energía es la energía primordial. Sin ella, no hay manifestación, y nos quedamos en lo inmanifestado. Todo lo que conlleva la energía primordial forma parte de la extensión de la creación, y esta es muy extensa. Una de sus ramas, del árbol de la creación, fue un experimento de separación de la fuente. Y este experimento consistía en hacer una copia, un duplicado, de la plantilla original y no recordar el verdadero origen. De esta copia surge el desdoblamiento, dualidad, y es la rama en la que nos encontramos, la cual se está corrigiendo. La energía primordial fue derivada en energía materia. Y el propósito de la creación basado en la experimentación y ampliación de cualidades fue sustituido por la sutilización de la energía materia. ¿Qué significa desdoblamiento? ¿Qué significa proyección en un espejo? Cuando miras algo en un espejo, lo ves invertido. Por ejemplo, imagina que tienes un trozo de papel en el que está escrita la letra P. Cuando lo miras en un espejo, la curva sigue estando arriba y el palito abajo, pero la curva no se ve a la derecha del palo, sino a la izquierda. Es decir, se ha invertido la letra de derecha a izquierda, pero no de arriba a abajo. ¿Por qué pasa esto? La respuesta, aunque suene rara, es que no se ha invertido nada a derecha a izquierda ni arriba a abajo. El espejo no invierte las direcciones. Simplemente muestra la imagen de lo que tienes delante cuando los rayos procedentes del objeto se reflejan en él, tal cual la ve un observador que mira hacia el espejo. Esto es importante entenderlo cuando se habla de opuestos y dualidad. En realidad es desdoblamiento de la imagen inicial. La realidad virtual se basa en la proyección de un holograma desde una superficie bidimensional desdoblada en espejos cóncavo-convexos. El Kybalión nos indica que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. La gran mente universal se manifiesta con sus respiraciones, que consisten en la polarización de lo que es llamado partiki, hacia partica, o antipartículas, y particum, o partículas. El partica son emanaciones tonales proyectadas desde una fuente central como un pulso de expansión y forman las transmisiones eléctricas de base, sobre las cuales el universo está perpetuamente alimentado de energía en la forma de impulso eléctrico. El particum es también un impulso tonal de la fuente, pero lleva un pulso de contracción a través del cual la energía del partica es devuelta a la fuente, aproximadamente a la mitad de la velocidad, que es proyectada hacia afuera por el partica.
El proceso de expansión de la energía, desde el punto central del campo de origen, es la tasa de oscilación. El proceso de contracción de la energía, de vuelta hacia su punto central de origen, es la tasa de vibración. Existe una partícula mínima, y todo se compone de agrupaciones de esta partícula. Independientemente de las fuerzas exteriores que la puedan afectar, se mueve por sí misma de la siguiente manera. Gira sobre su eje vertical de simetría, al mismo tiempo que sigue un ligero movimiento cíclico de traslación y experimenta una cierta pulsación. La partícula tiene una doble presentación formal, girando hacia la derecha y hacia la izquierda. Así, por un lado, la partícula puede considerarse positiva, al ser fuente de donde la energía surge, y por otro lado, negativa, en tanto dicha energía desaparece por ella. Por ende, la doble presentación crea un doble holograma. Un espejo convexo, dispersa y abre la luz, y su polo opuesto, un espejo cóncavo, concentra la luz. El espejo cóncavo, concentra la luz en la materia, y crea el mundo material. El espejo convexo, dispersa y deshace la partícula en onda, mientras que el espejo cóncavo, concentra y convierte la onda en partícula. Esto nos daría a entender el universo siendo como una dona. Un toroide que se intercambia y gira como un giroscopio entre un espejo cóncavo y otro convexo. Esto crea el denominado cono de luz, y se compone de espirales centrípetas y centrífugas. Desde el salto de electrones de una órbita a otra, hasta el movimiento de las galaxias. Todo es un sinfín de partículas y ondas, según están reflejados en uno o en otro espejo. Lo uno se puede convertir en lo otro, y son inseparables. Un mundo o espejo abre y desintegra la materia o partícula, y se convierte en onda, y el otro colapsa las ondas y se convierten en materia. El espejo cóncavo va de más lento a más rápido, a la vez que se concentra en la partícula, que a su vez crea la fuerza de la gravedad en una espiral centrífuga a favor de las manecillas del reloj. El espejo convexo va de más rápido a más lento, y más grande al expandirse en la onda, y a su vez, crea la fuerza electromagnética de forma centrífuga en contra de las manecillas del reloj. Este doble movimiento en espirales crea un circuito de onda corta y otro de onda larga. Y en ello consiste el movimiento de desdoblamiento. El tiempo no se libra del movimiento de desdoblamiento y corre hacia atrás y hacia adelante indistintamente. En la mecánica cuántica, el tiempo va tanto hacia adelante como hacia atrás. Eso significa que los sistemas cuánticos contienen información sobre el futuro, al igual que sobre el pasado. El físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que ha realizado estudios del desdoblamiento, contestaba lo siguiente en una entrevista. Pregunta: ¿estoy desdoblada como la partícula? Respuesta: sí. Y sabemos que si tenemos dos partículas desdobladas, ambas tienen la misma información, al mismo tiempo, porque los intercambios de energía de información utilizan velocidades superiores a la velocidad de la luz. Velocidades superiores a la luz, pero ¿cómo es posible esto? Se supone que nada viaja más rápido que la luz. Según la teoría del desdoblamiento, todos tenemos un doble. Nuestro doble no es el cuerpo astral o etérico. Es verdaderamente nuestro yo en otra dimensión, o mejor dicho, en el otro espejo. ¿Habéis oído hablar del entrelazamiento cuántico? Es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen, y cuyo término fue introducido por Rödinger para describir un fenómeno de mecánica cuántica, por el cual un conjunto de partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales, con estados definidos, sino solo como un sistema con una función de onda única. El entrelazamiento es un fenómeno cuántico en el cual, los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único, que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible enlazar dos partículas en un solo estado cuántico de spin nulo, de forma que cuando se observe que una gira hacia arriba, la otra automáticamente recibirá una señal, y se mostrará como girando hacia abajo,
pese a la imposibilidad de predecir, según los postulados de la mecánica cuántica, cuál estado cuántico se observará. Esas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantáneamente otros sistemas que están enlazados con él y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando instantáneamente entre los sistemas a pesar de la separación entre ellos. Durante sus estudios, Einstein descubrió una propiedad que no le gustó en absoluto. Según sus fórmulas y papeles, las partículas tienen la capacidad, o incluso la manía, diríamos, de conectarse de alguna manera a otras partículas en otra parte del universo. Einstein llamó al entrelazamiento cuántico, spooky action at a distance, o acción espeluznante a distancia. Por el principio que explica que todo efecto tiene su causa, la información no puede viajar más rápido que el mensajero. Sin embargo, las fórmulas de Einstein explicaban que el mensaje podría estar en su destino, incluso antes de que el mensajero hubiese salido. Según sus estudios, una partícula aquí se entrelazaba con otra partícula allá, sin que nada las conectase. Y al cambiar el estado de una partícula, automáticamente y sin que nada mediase entre ellas, cambiaba el estado de la otra. Esto es un hecho antinatural que parece violar numerosas leyes. Por eso mismo, Albert Einstein llamó al entrelazamiento cuántico como la acción espeluznante a cierta distancia. El entrelazamiento cuántico explica cómo un conjunto de partículas entrelazadas, que pueden ser solo dos, están unidas en su existencia, de manera que aunque existan miles de años luz entre las mismas, el cambio de estado de una de ellas afecta al resto de forma inmediata, más rápido que la luz. Es decir, que tenemos un sistema en el cual dos partículas están irremediablemente ligadas entre sí, de manera que cuando cambiamos una, la otra cambia automáticamente, esté donde esté, y sin que haya ningún canal de información de por medio, más rápido que la luz. El entrelazamiento cuántico, que ha sido observado principalmente entre fotones, ha sido descrito por Henry Stapp en los términos de luz gemela. El físico irlandés John Bell describió esta conexión entre partículas como no local, es decir que no tiene una ubicación en el espacio. Aún más interesante es la teoría de que nuestro ADN se mantiene unido debido a esta conexión cuántica. Elizabeth Rieper y colegas de la Universidad Nacional de Singapur dicen que este entrelazamiento es lo que mantiene unida la doble hélice del ADN. Según el sitio Technology Review de MIT, Rieper y sus colegas usaron un modelo teórico del ADN en el que cada nucleótido consiste en una serie de electrones orbitando un núcleo cargado positivamente. El movimiento de la nube negativa es un oscilador armónico. Cuando los nucleótidos se unen para formar un par de bases, las nubes deben de oscilar en direcciones opuestas o la estructura no será estable. Rieper y sus colegas se preguntaron qué le sucedería a esas oscilaciones si los pares bases estuvieran apilados en una doble hélice. La hélice debería de vibrar y deshacerse, pero esto no sucede, ya que las oscilaciones ocurren como una serie de estados de superposición, lo que significa que oscilan en todos los estados posibles, al mismo tiempo. Un entrelazamiento cuántico lo mantiene todo unido. Jean-Pierre Garnier Mallet mencionaba la existencia de tres energías en el movimiento de desdoblamiento. Una energía gravitacional con el 33,3%, una energía antigravitacional de 66,6% y una energía de equilibrio, 0,1%. Reencontramos de esta manera la constante cosmológica de 66,6% que Einstein no pudo imponer, y fue obligado a decir: ha sido el error más grande de mi vida. En 1998, observando a una supernova, Brian Smith y Saul Perlmutter, Premio Nobel 2013, pusieron en evidencia esta energía antigravitacional de 66,6% que acelera la expansión del universo, corroborando de esta manera la teoría del desdoblamiento. El desdoblamiento de una partícula se efectúa en el plano privilegiado de un horizonte de observación entre una partícula interna, radial, que penetra en un horizonte y una partícula externa, tangencial, que da la vuelta al horizonte, siendo el mismo, partícula interna en su propio horizonte.
lo que da lugar a esferas dentro de esferas. Dentro, fuera. Un horizonte en un plano es siempre una partícula en su propio horizonte. Y la partícula de un horizonte es siempre un horizonte de partículas. Partículas y horizontes siguen el mismo movimiento de desdoblamiento, pero a escalas diferentes de tiempo y de espacio, lo cual necesita de la diferenciación de la percepción de los observadores. La teoría del desdoblamiento implica la existencia de universos desdoblados, encajados en el mismo movimiento cíclico de desdoblamiento. Imperceptibles intercambios cíclicos de trayectos, interno, o radial, y externo, o tangencial, proporcionan informaciones instantáneas sin modificar la apariencia del movimiento. ¿Y cómo afecta a nuestro sistema solar dicho movimiento? El movimiento implica un ciclo de desdoblamiento, correspondiente al ciclo llamado precesión de los equinoccios, observado en nuestro sistema solar. De este modo, en un periodo de 24.000 años, el Sol concluye su rotación alrededor de su contraparte, llamado también Sol negro, y completa un ciclo eléctrico consistente de 12.000 años, en un arco ascendente, y 12.000 años, en un arco descendente. Nuestro sistema solar se mueve a través del espacio. No se está moviendo en una línea recta, sino en un patrón helicoidal, una espiral. Dicha espiral no es posible a menos que estemos conectados gravitatoriamente con otro cuerpo grande, como otro sistema solar, o algo más grande. Por lo tanto, nuestro sistema solar es un sistema estelar binario. Todas las órbitas son elípticas, y los objetos que salen de apoapsis, es decir, máximo alejamiento, aceleran a periapsis, máximo acercamiento, y luego desaceleran dejando periapsis. La teoría binaria explica la aceleración como movimiento de apoapsis en órbita más alejada, para periapsis en órbita más cercana. Las estrellas son sistemas dobles, su sistema de desdoblamiento se le denomina sistema de alfa y omega. El movimiento de desdoblamiento une el horizonte omega y la partícula alfa. De la bacteria al universo, pasando por una estrella como la nuestra. Todo está hecho a la imagen de esta respiración universal, que transforma un horizonte de información omega, en un pequeño núcleo alfa de un nuevo horizonte, con un movimiento doble conocido en Oriente con el nombre Yin y Yang. Nuestros planetas son como canicas dentro de balones imperceptibles. Canicas dentro de su propio balón. Sin el mecanismo de los envoltorios, es difícil entender el mecanismo de las 12 puertas planetarias y de su cerrojo. Una representación dinámica del balón, con una pequeña canica dentro, permite entender los dos movimientos que nuestros antepasados consideraban como dos espirales entrelazadas, masculina y femenina. En la mitología griega, el espacio fecundo está dirigido por Hera, que abre los 12 cerrojos del tiempo. En griego, cerrojo se dice kleis, y Heracles, o Hércules, era aquel que podía abrir los 12 cerrojos, gracias a 12 trabajos mandados por la diosa Hera. El universo posee esas 12 puertas, y por eso tiene una configuración dodecaédrica, que hasta ahora no ha llamado la atención a la astrofísica. Recordemos que la plantilla es una plantilla bidimensional de base 12. Por lo tanto, podemos considerar que el movimiento de desdoblamiento separa una partícula alfa en dos, una partícula radial que atraviesa un horizonte circular omega, de radio r, y una partícula tangencial que lo rodea. El escarabajo egipcio, símbolo de la metamorfosis, también proviene del movimiento de desdoblamiento, en el que cada balón es a su vez canica en un balón, y en donde cada canica es el balón de una canica. El teorema de las tres energías del desdoblamiento ha demostrado la existencia de la energía de antigravitación. Representa 666 milésimas de la energía total, equilibrando las 333 milésimas de gravitación. En el universo existen esas 666 milésimas. La teoría del desdoblamiento muestra que corresponden a una fuerza de expansión del espacio y de aceleración del tiempo. Los diferentes experimentos realizados nos llevan a la conclusión de la dominación de una entidad desconocida que posee un efecto repulsivo sobre la estructura del espacio. Este efecto lo causa la energía oscura, con un 65% del total.
Esquemáticamente, nuestro cuerpo físico está sometido a la gravitación, mientras que nuestro cuerpo energético padece la antigravitación, gravedad y levedad del ser. Este efecto era controlado antiguamente por los tibetanos, quienes, alzando su cuerpo energético, conseguían mantener un vínculo con su cuerpo físico. Este podía levantarse ligeramente del suelo. Controlaban así la gravedad por un efecto llamado levitación.